Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Espero que puedan conectarse conmigo en estos momentos. Voy a empezar un tema que es vital, es importante. Este tema tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con el éxito de tener respuestas en nuestra vida. Voy a estar desarrollando un tema que se llama autoridad espiritual. Y quisiera, bien sean todos bienvenidos. Dios les bendiga a todos los que van conectándose con nosotros. Voy a empezar a desarrollar un tema que tiene que ver con todo lo que nos rodea, que tiene que ver con autoridad espiritual. Quisiera que abran sus Biblias en Romanos capítulo 13, versículo del 1 en adelante. Y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3, estoy en Romanos capítulo 13, versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hoy empezaremos un tema que tiene que ver con nuestro propósito. Saben que nuestro pastor Junior está desarrollando un tema importantísimo, excelente, que habla acerca del propósito de nosotros. Pues yo voy a empezar a desarrollar un tema y lo vamos a llevar así mientras todos estemos conectados acerca de la autoridad espiritual. ¿Por qué hablar de la autoridad espiritual? El trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Dios creó todo y Dios se rige por autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se manifiestan por esta misma autoridad. Por esto la Biblia se refiere a ello expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Encontramos Hebreos 1:3 donde dice que Él sustenta por su palabra todas las cosas. La autoridad de Dios representa a Dios mismo. ¿Puedes repetir conmigo? La autoridad de Dios representa a Dios mismo. Vamos a hablar un poquito de historia, según del origen de Satanás. El querubín se convirtió en Satanás cuando sobrepasó la autoridad de Dios. Y creo que como hijo de Dios, como iglesia, en Efesios capítulo 1, usted va a encontrar en todo el capítulo donde dice que Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Nosotros tenemos la autoridad sobre la tierra, pero tenemos para ejercer autoridad, para trabajar bajo esta autoridad, nosotros tenemos que estar bajo la autoridad que hay en la palabra de Dios. A veces nosotros queremos actuar bajo lo que yo pienso, lo que yo siento, pero tengo que estar basada en la palabra de Dios. Dios es su palabra, la palabra es Dios. Entonces cuando yo obedezco la palabra, estoy obedeciendo a Dios. Si yo no obedezco lo que está escrito en la palabra, entonces llega un momento que no sé la causa de la caída de Satanás. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y tenemos que estar bajo autoridad, tenemos que respetar autoridad. Dios ha establecido diseños divinos, por ejemplo, en el hogar hay una autoridad, en el gobierno hay leyes establecidas, hay gobernadores, hay presidentes, en todas las cosas que usted mira, si vas manejando, hay una orden, hay una ley que tenemos que respetar. Entonces Dios nos ha llamado a que nosotros nos sometamos a las autoridades establecidas por Dios. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad. Miren qué importante esto. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad. Fue la rebelión lo que Dios condenó. Hermanos, es vital ser obedientes. Diga, yo de hoy en adelante
me comprometo con Dios a ser obediente a su palabra, a sus principios, a las autoridades establecidas por Dios, a lo que Dios ha puesto en la tierra. Nosotros tenemos que estar no cuestionando, sino obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte amén, un fuerte gloria a Dios? Entonces, fue la rebelión lo que Dios condenó. Dios está con los que obedecen. Dios apoya, Dios guarda, Dios protege a los que estamos bajo obediencia. No podemos agarrar la palabra y aplicarla a la manera que yo quiero aplicarla. La palabra dice, sométase. Hermano, hay que someterse, obedezca. Tenemos que obedecer a la palabra, amén. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén, un fuerte gloria a Dios? Al servir a Dios, no debemos desobedecer a las autoridades, porque al hacerlo es un principio de Satanás. Muchas personas dicen, bueno, yo obedezco a Cristo y yo me sujeto a Dios, pero a nadie en la tierra me sujeto. Estamos contradiciéndonos y la palabra de Dios no se puede contradecir. En Romanos 1, capítulo 13, del 1 al 3, dice que tenemos que someternos. Es más, vamos a leerlo nuevamente. Dice el versículo 2, Romanos 13, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo no puedo venir a obedecer a Dios y a desobedecer las autoridades que Él ha establecido. ¿Por qué? Porque entonces estoy haciendo que la palabra se contradiga, y la palabra no se puede contradecir. Dios estableció la autoridad en la tierra, tenemos que nosotros respetarlas, estar sujetos y obedecerlas sin estar renegando, sin estar quejándonos. Obedecerlas entendiendo la palabra, entendiendo que detrás de la obediencia hay un milagro, entendiendo que si yo obedezco, entonces los ángeles de Dios están acampando, están aguardando y sabiendo que detrás de la obediencia estará mi milagro. Seguimos adelante. Bienvenidos todos los que se están conectando. Estamos realizando un tema y vamos a desarrollarlo, hasta que Dios nos diga, hasta cuando lleguemos, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de autoridad espiritual. Dile a la persona que está a la par tuya, estamos hablando acerca de autoridad espiritual. Seguimos adelante. Todo reino, autoridad y gloria pertenecen a Dios y solo a Dios. Todo reino, autoridad y gloria pertenecen a Dios y solo a Dios. Puesto que todo el universo está bajo el dominio de Dios, tenemos que someternos a su autoridad. Satanás le mostró al Señor Jesús todos los reinos de la tierra, pero el Señor contestó que el reino de los cielos es de Dios. Él le pudo haber mostrado todo lo que estaba alrededor, pero el Señor le habló de un reino, dice, que es el reino de Dios. El reino de Dios somos usted y yo. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros estamos aquí en la tierra para llevar a cabo esa autoridad espiritual. Hermanos, no es que van a venir ángeles a pelear esa pelea, esa guerra. El Señor nos la dio a nosotros, la iglesia. Digamos fuerte amén, fuerte gloria a Dios. Y la iglesia, apreciados hermanos, somos usted y yo. Usted y yo somos la iglesia. Y en Efesios capítulo 1 dice que Dios entregó la autoridad, se la dio a la iglesia. ¿Y a dónde está esa iglesia? Bajo la autoridad en la palabra. Si yo obedezco, entonces hay autoridad en mi vida. Entonces yo puedo ejercer autoridad. Entonces yo puedo reprender a los demonios. Entonces yo puedo orar por los enfermos, poner las manos sobre ellos y la palabra decretada, porque lo que nosotros hacemos somos agentes nada más de Dios, somos embajadores de Cristo. Entonces nosotros declaramos la palabra y la palabra se llega a cabo. ¿Por qué? Porque estoy alineada a la presencia de Dios. Estoy obedeciendo a lo que dice la palabra de Dios. Estoy sujeta a la autoridad que Dios ha puesto en la tierra. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Para mantener la autoridad de Dios tenemos que someternos a ella con todo nuestro corazón. No es que yo voy a someterme a la mitad, porque si yo me someto a la mitad de autoridad, entonces no estoy obedeciendo, estoy en rebeldía. Entonces debo de someterme de corazón,
y entender que la palabra me lo está diciendo. No se lo está diciendo la pastora Ruth, no se lo está predicando nuestro pastor general, nuestro pastor José, ni los pastores, pastor Junior, ni la pastora Evelyn, sino que la palabra de Dios, esta bendita palabra, esta palabra es nuestro estándar, es nuestra luz, es nuestra lámpara que nos va a sacar adelante, hermanos, pero necesitamos obedecer. Vuélvete a la persona que está a la par tuya. Gracias por conectarte conmigo en este tiempo. Y dile a las personas que están contigo, debemos obedecer. Para ejercer autoridad, tengo que estar bajo autoridad. Porque si la autoridad tú la ejerces y no estás bajo autoridad, estás operando en una autoridad ilegítima. Porque la persona que desarrolla autoridad tiene que estar bajo autoridad. Recuerden que Dios es un Dios de diseños. En el hogar hay una autoridad. ¿Quién es? El jefe de la casa. Él es la autoridad. Y para ejercer la autoridad tiene que estar bajo la autoridad de Dios para cumplir con los preceptos que están en la palabra de Dios. Seguimos adelante. Sean todos bienvenidos. Estamos hablando acerca de autoridad espiritual. ¿Y por qué autoridad espiritual en estos momentos, pastora? Porque la autoridad nos lleva a la obediencia. Y ahorita tenemos que aplicar sobre todo al 100 obediencia a las autoridades, a lo que se nos está diciendo, escuchar las instrucciones de nuestros pastores generales, escuchar lo que tu padre y tu madre te dicen en tu casa. Tenemos que obedecer porque la Biblia lo dice de esta manera. Y estoy hablando a un pueblo que sabe que hay principios establecidos en la palabra de Dios que debemos nosotros obedecer. Esto nos muestra que quien ha tenido un encuentro, con la autoridad, trata simplemente con ella y no con el hombre. Si yo estoy entendiendo, no voy a ver a mi padre, no voy a ver a mi madre, no voy a ver a mi esposo como que me está obligando a una autoridad, sino que voy a entender que es un principio bíblico y por lo cual pues me voy a sujetar, porque cuando yo me sujeto, entonces va a haber bendición, va a haber milagro, va a haber avance, va a haber paz en ese hogar. Entonces dice, seguimos adelante, no miremos al hombre, sino a la autoridad de que esté revestido. No obedecemos al hombre, sino a la autoridad de Dios en esa persona. En el momento que yo estoy viendo a la persona, en ese momento, entonces yo me estoy enfocando en el ser humano, no me estoy enfocando en lo que dice la palabra. Y muchas veces, hermano, podemos ayunar, podemos orar, podemos clamar días enteros, noches enteras. Pero lo que Dios está pidiéndote únicamente es que obedezcamos, que nos sujetemos, que obedezcamos lo que dice la palabra. Eso es todo lo que Dios está pidiendo. De otra manera, ¿cómo podremos saber qué es la autoridad? Estamos en el camino equivocado si antes de obedecer a la autoridad nos encontramos primero con el hombre. Tengo que entender que esto es algo establecido, que no se lo inventó el hombre, lo diseñó Dios y está en su palabra. Léalo, Romanos capítulo 13. Del 1 al 3, por favor. Entonces no importa quién sea el hombre, Dios ha propuesto manifestar su autoridad al mundo por medio de la iglesia. Y antes de que un hombre pueda someterse a la autoridad delegada de Dios, tiene que conocer primero la autoridad inherente de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? A veces nosotros como humanos hasta le preguntamos a Dios, hasta peleamos con Dios, hasta nos enojamos con Él. Y a Dios no se le cuestiona, a Dios solamente se le obedece, hermanos. Así de sencillo, porque Él es soberano, Él es nuestro creador, Él es nuestro Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él nos ama, Él nos creó para amarnos. Lo único que Él espera es que usted y yo seamos obedientes. Diga de hoy en adelante, por favor, si lo puedes escribir para que te ates con tus palabras. Seré obediente. De hoy en adelante me voy a someter a las autoridades establecidas, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. No podemos ejercer dones, no podemos ejercer nuestro propósito en la tierra si estamos en desobediencia. Recuérdese que los dones son irrevocables y mucha gente por eso se equivoca.
Muchas personas por eso cometen tantos errores, porque se dejan guiar únicamente por los dones. Y si operan en desobediencia, ahí hay un grave error y lo vamos a leer más adelante. La obediencia a la voluntad de Dios, la mayoría que se exige en la Biblia. La mayor exigencia es que obedezcamos. Diga, Dios lo que quiere es que yo obedezca. Ciertamente, mira lo que dice la palabra en 1 Samuel 15:22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Usted y yo, aunque hagamos todos los sacrificios, aunque ayunemos 40 días, aunque lo hagamos, como dicen, sin tomar ni agua, a punto de morirnos, Dios no le agrada esto. Dios lo que quiere es que dice, mejor es la obediencia que los sacrificios. Hermano, yo quiero que usted sea bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Muchos de los que están a través de esas cámaras están pidiendo milagros. Pero el milagro va a llegar a tu vida si obedeces, si te sometes, si entiendes realmente lo que la palabra de Dios nos está hablando, a estar sometiéndonos, a estar sometidos a la autoridad que Dios ha establecido. Recuerda que 1 Samuel 15:22 habla acerca de la obediencia y no de los sacrificios. Tan solo la obediencia honra completamente a Dios. Recuérdense que en Malaquía Dios habla de la honra, de que Él pide su honra. Y muchos podemos decir, bueno, Dios, yo te honro de diferentes maneras. Pero tan solo lo que Él pide es obediencia. ¿Queremos honrarlo, hermanos? ¿Queremos honrar a Dios completamente? Obedezcámosle. ¿Qué vamos a obedecer? Los principios que hay en la palabra de Dios establecidos. Así de sencillo. No es la gran fórmula. No es que muchas personas dicen, quiero unción, quiero la unción para desarrollar este ministerio, quiero unción para orar por los enfermos, quiero unción para liberar, quiero unción y autoridad. ¿Cómo vamos a tener esta autoridad si no estamos bajo obediencia? ¿Cómo vamos a ejercer? ¿Cómo vamos a pelear contra el enemigo que es invencible, Satanás y sus gobiernos establecidos, principados, potestades? ¿Cómo vamos a ejercer esa autoridad que Dios nos ha delegado a todos? A todo. Aquí Dios no hace acepción de personas. Pero ¿por qué marcamos la diferencia unos más que otros? Porque nos sometemos a lo que está establecido en la palabra, porque queremos obedecer, porque nos sumergimos en adquiero mi milagro, obedeciendo ¿qué adquiero? Autoridad. Usted tiene que pararse. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cómo vamos a ejercer toda esa autoridad? ¿Cómo lo vamos a lograr? Estando bajo autoridad. Si a usted se le dice, hermano, haga tal cosa, no replique, no esté cuestionando. Simple y sencillamente obedezca lo que dice la palabra de Dios. Seguimos adelante. Para que se manifieste la autoridad de Dios debe haber sumisión. Diga la palabra en grande, sumisión. ¿Qué quiere decir eso? Debo estar bajo sujeción. Algo más directo, pastora. Debo de obedecer. Debo de sujetarme a las autoridades que Dios ha establecido. ¿Cómo vamos a vencer toda esta situación que está pasando? Obedeciendo. Se les dice, no hagan esto, no lo hagan. Hermanos, quédense en sus casas. Quédense en su casa, por favor. Obedezcamos, hermano. A ver, ¿por qué me están diciendo que yo tengo que hacer esto? ¿Por qué? Porque mejor es obedecer. Así vamos a lograr nosotros ejercer toda autoridad. En el nombre de Jesús, hermana Delia, ¿cómo está? Dios le bendiga. Ella está compartiendo con nosotros Filipenses 2:28. Jesús fue obediente hasta la muerte. Jesús aprendió la obediencia. Para que usted sepa, hermano, Jesús aprendió y fue obediente. Por lo tanto, nuestro estándar, nuestro modelo, nuestro maestro a seguir debe ser nuestro maestro Jesús. Y para eso Él nos dejó la palabra. Y para eso Él nos dejó que nosotros respetemos las autoridades establecidas por Dios.
No se ponga a contradecir, ahora que estamos en casa, no se ponga a contradecir a la autoridad. Si la autoridad le dice no salga, quédese en casa, por favor. Si la autoridad le dice ponte máscaras, ponte guantes, cámbiate los zapatos. Hermanos, obedezcamos, por el amor de Dios, obedezcamos, porque para esto no es una fórmula. Simple y sencillamente Dios lo que quiere es que nosotros obedezcamos su palabra como está escrita. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Dame un fuerte gloria a Dios en la pantalla, por favor. Por consiguiente, la muerte del Señor es la máxima expresión de obediencia a la autoridad. En Lucas 22:42, ¿qué fue lo que dijo el Señor en Lucas 22:42? A ver, rápidamente lo vamos a leer. Lucas 22:42. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Búsquela conmigo. ¿Qué dice? Dice 22:42. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puede decir, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Dígale, Señor Jesús, enséñame a ser obediente, así como el Señor aprendió a ser obediente. Él dijo, llegó un momento y dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Al servir a Dios no somos llamados a optar por la abnegación o el sacrificio, sino más bien a cumplir el propósito de Dios. Gracias, hermano Santiago, por compartir la cita bíblica. Todos pueden estar ahí, los que están conectados pueden estar leyendo. Simplemente insiste en obedecer. El Señor lo que único que quiere, diga, yo en el nombre de Jesús de Nazaret voy a obedecer. Diga, de hoy en adelante, una de las lecciones que estoy aprendiendo, diga, en esta cuarentena es la obediencia. La obediencia no se cuestiona. Simple y sencillamente se lleva a cabo y se ejecuta. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte amén? Hay dos cosas importantes en el universo: la confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. Recuerden que yo empecé esta lección diciendo, hermanos, recuérdenselo como yo empecé diciendo, que el trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Nada se mueve sin autoridad. Nada podemos ejercer si no hay autoridad. ¿Y cómo nosotros perdemos la autoridad como iglesia? ¿Cómo usted como hijo de Dios pierde la autoridad? Cuando usted hace las cosas fuera de lo que está establecido en la palabra de Dios. Cuando usted hace algo que a usted no está escrito en la palabra. Ahí es donde nosotros cometemos grandes errores. Muy grandes, unos errores muy grandes. En Romanos 2:12. En Romanos 2:12, quisiera ver si podemos buscarlo todo. Romanos 2:12, ¿qué dice? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Si usted está escuchando esta palabra y a usted se le está enseñando que usted tiene que obedecer a autoridad, no se puede presentar en el cielo diciendo, Padre, yo no supe lo que es autoridad, porque se les está enseñando y está escrito en esta palabra, hermano, y nosotros tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. El pecado es un asunto de conducta. Vuelvo de nuevo para que usted escuche el rema que hay en esto. La infracción de la ley es desobediencia a la autoridad de Dios. ¿Ven? Y esto es pecado. El pecado es un asunto de conducta. Escuche bien. Pero la infracción de la ley es una cuestión de actitud del corazón. Una persona desobediente, eso lo tiene en el corazón. Una persona que cuestiona autoridad tiene un problema muy grande en el corazón. Y la palabra de Dios nos enseña, como dice, que lo que Dios quiere, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero también dice la palabra de Dios que el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Dios quiere estar dentro de mi corazón para que la palabra pueda fluir y para que la palabra
pueda ser mi lámpara a caminar en esta y tomar decisiones correctas y para que yo pueda obedecer. No estar cuestionando la palabra, sino obedecer la palabra. Sepamos bien que hay dos principios en el universo. El principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión satánica. O yo estoy bajo autoridad o estoy obedeciendo algo que no es de Dios. No podemos servir a Dios y a la vez seguir el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde. ¿Escuchó, hermano? No podemos servir a Dios y a la vez seguir el camino de rebelión teniendo un espíritu rebelde. Y quiero entrar un poquito más a fondo en esto y quiero no ampliarme mucho. Gracias por estar con todos conectados estudiando un poco la palabra de Dios acerca de autoridad espiritual. Si usted es una persona desobediente y usted es cabeza en su hogar, ese espíritu de desobediencia se está transmitiendo a todos los que viven en su casa. Pero si usted es una persona que entiende la palabra y la aplica y no la cuestiona, sino que la obedece. Porque miren, hermanos, esto no se lo inventó nadie, está escrito en la palabra. Y está, en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios. Por Dios. ¿Quién estableció la autoridad? Dios. ¿A quién yo tengo que obedecer? Lo que está escrito en la palabra de Dios. Y mire que yo quiero compartir con ustedes algo que me impresiona y siempre me llama la atención. Y quiero pedirles que abran sus Biblias en Mateo capítulo 8. Yo creo que más de algunos sabe esta historia. Sean todos bienvenidos. Todos los hermanos que se están conectando, estamos aprendiendo el tema y lo vamos a ir desarrollando hasta donde Dios nos diga acerca de la autoridad espiritual. Mateos capítulo 8. Y vamos a entrar en del 5 en adelante. Y dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, ¿quién era? Un centurión. Señor, él no conocía directamente a Dios, pero identificó que él era un rabino, un maestro, y lo llamó, no le dijo Jesús, le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Yo lo puedo ver como un intercesor, alguien que está intercediendo. ¿Qué haría usted si alguien se le enferma en su casa? Usted va a intervenir, usted va a actuar. Pues a él se le enfermó un criado y él vino e intervino. Versículo 7, estoy en Romanos capítulo 8, versículo 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El versículo 8, mire qué precioso lo que él le contesta. Y le dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Muchos de nosotros nos hemos sentido en un momento indignos, que Dios no se detenga, que Dios no nos escuche. Pero yo quiero decirte que somos dignos, somos comprados con la sangre de Cristo. Y nosotros nada más tenemos que abrir nuestra boca para que Dios nos escuche. No tenemos que hacer sacrificios, solamente tenemos que clamar a Él y Él se va a detener a escucharnos. No importa lo que usted está pasando en este momento, no importa la necesidad que usted tiene, no importa esa gravedad, ese dolor que usted tiene en este momento, porque a través de estas pantallas estoy llegando a los diferentes hogares y les agradezco por permitirme entrar en sus hogares, pero Dios se va a detener a escucharte. Pero mira lo que pasa y seguimos leyendo. Y le dice esto, y yo quiero que entendamos, porque Dios nos quiere dar un rema en esta tarde. Y le dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. ¿Qué aprendimos anteriormente? Que para ejercer autoridad tengo que estar bajo autoridad. Porque si yo ejerzo autoridad en desobediencia, estoy ejerciendo una autoridad ilegítima. Y lo que Dios quiere es que nosotros ejerzamos la autoridad que Él nos ha dado como iglesia, pero bajo los preceptos bíblicos, yo tengo que estar bajo obediencia. Y volvamos a leer lo que dice la palabra, porque le dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él dijo, yo estoy sujeto a una autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo,
haz esto y lo hace. O sea, un centurión de autoridad se encuentra con el que creó la autoridad, nuestro maestro por excelencia. Y él se identifica y lo único que dice al oírlo Jesús, estoy en Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Hagamos que nosotros provoquemos que Dios se maraville. Hagamos que Dios diga, wow, hay una gran fe en esta persona. ¿Pero por qué? Porque este hombre estaba hablando de autoridad, estaba bajo autoridad. No podemos, hermanos, andar ejerciendo autoridad cuando estamos en rebeldía. No queremos nosotros brincarnos la autoridad porque eso no funciona, no está establecido en la palabra de Dios. Y seguimos adelante en el versículo 11. Y os digo, el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas, de afuera ahí será el lloro y crujir de diente. Yo quiero, hermanos, que en esta tarde usted haya aprendido algo muy importante y es que debemos de someternos a la autoridad. Quiero repetir con ustedes el versículo que yo comencé este estudio en Romanos 13, del 1 al 3, donde dice, sométase todas las autoridades a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Te estás resistiendo no a la autoridad, no al pastor, no al líder, no al esposo, no al padre. Te estás resistiendo al diseño divino que Dios estableció, a esa autoridad que Dios puso ahí, a ese te estás resistiendo. Entonces, te estás resistiendo no a esa persona, sino a Dios, porque quien inventó autoridad y todo se mueve por autoridad es Dios. Y los que resisten, escucha bien, versículo 2 de Romanos 13, 2. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermano. Entonces creo que, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En esta tarde yo quiero que usted y yo, hermanos, hagamos una oración y como todos hemos fallado, nos humillemos ante la presencia de Dios y reconozcamos en que hemos fallado y que nos propongamos a ser obedientes, porque Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. Dios no quiere que le cuestionemos su autoridad, Él quiere que le obedezcamos. ¿Y cómo le voy a obedecer? ¿Y cómo le voy a conocer a Dios? Por medio de su palabra. Cuando yo obedezco su palabra, hermanos, detrás de la obediencia está nuestro milagro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por estar con nosotros en este precioso día que nos has regalado. Te damos gracias, Señor, por la vida, por los alimentos, por la salud, porque estamos en casa, porque tú nos tienes ahí para enseñarnos cosas que todavía, como dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas ocultas que todavía tú no nos has revelado, pero acercándonos a ti y clamando a ti, Señor, tú nos vas a revelar todavía muchas cosas que están ocultas, Padre de la gloria. Padre, a través de esta cámara, a través de las redes, yo te pido que las personas podamos entender, porque este mensaje es para todos, tanto para mí como para los que están conectados, que lo más maravilloso, lo que tú pides de tu iglesia es que obedezca, que se sujete a los principios establecidos en la palabra de Dios, porque lo único que tú quieres es bendecirnos, es guardarnos, es protegernos. Y detrás de la obediencia encontramos nuestro milagro. Dios les bendiga, hermano. Gracias por compartir conmigo este tiempo.
Espero que esta palabra haya sido de bendición y así como Jesús aprendió hasta el final en todo lo que vivió, la obediencia, aprendamos nosotros de ese gran maestro. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos hoy a las 9 de la noche, hora de Nicaragua, y a las 8, hora de Canadá, con nuestro pastor Junior, que le estará enseñando el libro de Una vida con propósito en el capítulo 11. Bendiciones y estamos en victoria.